Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo tutorial de videotutoriales Android. En este vídeo vamos a enseñaros una de las novedades más importantes que han hecho el equipo de Firebase y la actualización más importante o la feature más importante que ha añadido Android en los últimos meses. Se llama Firestore, Cloud Firestore. Y hay un artículo dentro del blog de Firebase de cómo incluir el Cloud Firestore a una aplicación de Android. Muchos de vosotros no conocéis qué es Firestore, pero ya os adelanto de que va a revolucionar la forma en que interactuamos con las aplicaciones. Seguro que más de uno habéis conocido lo que es el remote config de una aplicación, el remote config de una aplicación en Android, ¿vale? Y habéis utilizado su SDK para probar y hacer pequeñas pruebas. Incluso en algunos casos seguramente ya lo estáis utilizando en producción. Eh, es una feature muy importante, la de Remote Config, y luego además sacaron lo que es el database real time, es decir, una base de datos en tiempo real, que si lo que estabas haciendo era cambiar un atributo de un registro dentro de una base de datos, lo que hacías es automáticamente se veía reflejado bueno, en la lista de tu aplicación. Pues eso es muy importante, pues por ejemplo, si estamos utilizando conexión directa con los clientes, es decir, es reserva de habitaciones, hacemos un proyecto de reserva de habitaciones, un proyecto de reserva de cambio de datos en tiempo real, por ejemplo, puede ser un broker de bolsa o un cambio bueno, en algunos productos de alguna tienda, etcétera, etcétera, etcétera. Las Real-Time Database yo creo que es una feature muy muy importante, pero al final no dejaban de ser unas bases de datos relacionales con sus tablas, sus entidades y bueno, tenían sus pros y tenían sus contras como tienen todas las bases de datos relacionales. Cloudflare Store es una extensión, bueno, se puede decir una extensión o una modificación, una nueva feature, una nueva tecnología que añaden a Firebase y se basan en unas bases de datos no relacionales. Las típicas MongoDB, las típicas bases de datos que no se interaccionan con tablas, sino que son documentos y colecciones los que están asociados. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues de momento este blog lo dejaré en la descripción del vídeo para que le echáis un ojo de una forma más tranquila y más detallada, pero han sacado los SDKs para iOS, para Android, para web SDK, y lo bueno de todo esto es que Cloud Firestore se basa en documentos. Tal forma que tú puedes generar diferentes colecciones y las colecciones tener asociados a diferentes documentos. De tal forma que cuando accedamos a la base de datos accedemos a través de fachadas o intérpretes de forma REST, ¿vale? Con peticiones REST a las bases de datos y es una forma muy directa y muy fácil de estructurar lo que es una base de datos. Ahora lo veremos en la consola de Firebase cómo lo han montado y cómo funciona todo esto y sobre todo las alternativas que tenemos. Bueno, aquí dicen, bueno, ¿cómo son las otras bases de datos? ¿Cómo empiezo? Pues aquí tenemos el Firebase Console, tienes que activar el Firebase Console. Lo más descriptivo está en el vídeo, ¿vale? Y no solamente eso, sino que si nos vamos al Cloudflare Store Data Model, ¿vale? Aquí nos explican qué son los documentos. Bueno, dentro de los documentos, pues puede ser un documento, una unidad de guardado, ¿vale? Y luego tenemos aquí las colecciones, ¿vale? Que dijéramos que tenemos un documento y dentro de un documento podemos tener diferentes colecciones y es como se van estructurando la base de datos no relacionales. De tal forma que lo primero que tenemos que coger son la colección de usuarios y dentro de la colección de usuarios tenemos que coger el documento del usuario que se llama, pues a lo mejor Alovelace, ¿vale? Como dice aquí, de la colección user habrá un usuario que, bueno, por ejemplo, puede ser dentro de la colección de usuarios puede haber un usuario que se llame videotutoriales. Pues tendremos que coger ese documento y ese documento será un JSON que podemos analizar. Esto es en web, pero a nosotros lo que nos interesa, ¿vale? Es tener su documentación en Android. Entonces, en Android es tan sencillo como importar el SDK, importar la librería y extraer colecciones y documentos, igual que se están haciendo en web o se están haciendo en cualquier otro sitio. De tal forma que lo que tú obtienes es un document reference. Un document reference asociado a tu colección de usuarios. Tal forma que lo que tú vas teniendo son referencias a documentos y esas referencias a documentos pueden cambiar.
Lo bueno de esto es que dentro del document reference tienes diferentes listeners donde tú vas recibiendo diferente información de las cosas que se van cambiando. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque a través del real time puedes empezar a cambiar cosas de tu aplicación o cosas de tus adapters, de tus listas, en referencia o de la misma forma que lo podrías hacer con una base de datos en real time. La verdad es que a mí he estado interactuando mucho con colecciones, subcolecciones, documentos y demás. Y a mí me ha encantado la forma de trabajar, cómo se estructura y demás, lo que es la Cloudflare Store. Yo creo que va a haber una. Yo creo que todo el mundo va a tender a empezar a utilizar las bases de datos no relacionales de Firebase. Y ya os comento que bueno, en la descripción del vídeo dejaré diferentes proyectos que ya están usando esto, diferentes ejemplos de cómo se usa esto en diferentes, no aplicaciones, sino en diferentes proyectos. Y pues podéis ver de una forma muy rápida el cómo interactúa las bases de datos no relacionales en proyectos del día a día. Lo que quiero que veáis es que ya se han generado también plugins de Firebase, de Firestore, ¿vale? Para, por ejemplo, Flutter. Flutter, que hablamos mucho de ello en el canal, pues ya hay un plugin asociado a Firebase Firestore, ¿vale? Para Flutter, ¿vale? Por ejemplo, como veis, hace 9 días que se ha creado, entonces la comunidad, como veis, está muy, muy alineada con lo que es el Firestore. Bueno, ¿y cómo es esto? Bueno, ¿cómo funciona todo esto? Pues esto funciona a través de, como os he dicho, ¿vale? De colecciones. Dentro de una colección siempre tienes un documento, ¿vale? Dentro de un documento, pues puedes añadir campos del documento o dentro de este documento podrías añadir otra colección, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí tengo restaurantes, que tengo diferentes restaurantes, a mí me da igual el IDE, por eso yo este IDE he añadido un documento, ¿vale? Donde lo que he hecho es hacer un IDE automático y el campo, pues le puedo decir pues los campos que quiera a este propio documento. Una vez que yo he generado el documento, ese documento puede depender de otra colección, ¿vale? O puede depender de otro campo, ¿vale? De esa forma vamos generando un árbol, ¿vale? Un aplanamiento de nuestro modelo de negocio en el que vamos añadiendo campos o añadiendo colecciones en el sentido que nosotros lo vayamos modelando, ¿no? De tal forma que, dijéramos, el padre de todos serán los restaurantes, que es nuestro modelo de negocio principal, y luego un restaurante, pues a lo mejor un restaurante puede tener, este restaurante puede tener clientes, dentro de los clientes puede haber otra colección que dentro de los clientes añadas campos, ¿vale? Aquí podríamos tener rating y dentro de los rating tener colecciones o directamente ya ser un nodo hoja en el que directamente añadamos lo que son campos. ¿Dónde está esto? Pues dentro de Database y dentro de Database Cloud Firestore. De momento está en formato beta. Lo que sí os animo es que lo probéis, que las reglas de acceso, ¿vale? Las hagáis como las tengo yo aquí bien definidas. Eso lo podéis ver en los videotutoriales donde permitís crear leer y escribir dentro de la Cloud Firestore para pruebas, para debugging, ¿vale? Cualquier usuario que tenga acceso a la referencia de la base de datos puede escribir y leer. No es un buen uso, pero bueno, para que no os dé fallos de autenticación y demás, de momento lo podéis hacer ahí, así. Y que trasteéis un poco con todo esto y veáis cómo funciona. En próximos videotutoriales lo que haremos serán dos cosas. Hacer, ¿vale? Que esta colección que veis aquí se añada o se adhiera o que la lea una aplicación Android y veáis cómo un campo o el cambio de un campo se produce en una interacción con la base de datos, perdón, con la aplicación en tiempo real y se actualiza lo que es el adapter, lo que es la interfaz y el dato, ¿vale? Que le llega directamente actualizado a lo que es la interfaz de la aplicación, de tal forma que reverbera y se actualiza automáticamente todos los ítems de un array adapter, que es el ejemplo que nosotros hemos construido para hacer funcionar o consumir esta colección de restaurantes y
Por otro lado, si cambiamos un dato, pues automáticamente reacciona nuestra interfaz y actualiza los datos para tenerlos sincronizados con la base de datos. Vamos a hacer pruebas también en qué ocurre, cómo funciona el SDK de Firestore en el caso de que no existan conexiones a internet, de que cuando te conectas tengas el modo avión activado, no tengas la conexión a internet suficiente. En ese caso, cómo se comporta, cuándo se actualiza, si se actualiza en tiempo real, cuando vuelva a tener conexión a internet, si no, si es en el próximo arranque. Bien, todo ese tipo de cosas lo vamos a ir viendo con detalle en unos próximos videotutoriales. Y bueno, pues espero que este primer inicio con Freestore os guste, que lo empecéis a leer, bueno, a valorar lo que hay detrás. Y bueno, por supuesto que lo tengáis muy en cuenta a la hora de desarrollar cualquier proyecto con base de datos o un respaldo con database en la nube. Nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, darle a me gusta, que siempre ayuda a los que hacemos cosas sobre Android, los que, bueno, hacemos vídeos sobre esta plataforma. Si os gusta nuestro canal, por favor, suscribiros a él y activar la campanita de suscripción para que os lleguen los avisos de todos los vídeos que vamos subiendo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo tutorial. Un saludo y hasta luego.